Señoras y señores, bienvenidos a la hora 22. Gracias por estar con nosotros. En esta ocasión conversaremos con Rosario Espinal, politóloga dominicana de gran renombre, y con ella trataremos, por supuesto, aspectos de la política, de la situación actual, en fin, haremos un conversatorio interesante hoy día en la hora 22. Gracias por estar acá. Saludos. Mire, en esos momentos se está celebrando lo que ha sido denominado el diálogo nacional. A instancias del presidente de la República se ha convocado a los partidos políticos de la República Dominicana. Tenemos ya 2 sesiones donde en la primera el presidente no estuvo presente, en la más reciente él fue que abrió el encuentro, y para inicios de octubre está convocada la tercera sesión, me gustaría decir de trabajos, pero la tercera sesión. El diálogo nacional, a su modo de ver, está bien organizado. El esquema que usted ve se ha preparado, es estrictamente lo que procede para un diálogo al nivel que necesitamos y queremos. Bueno, yo voy a hablar primero de manera general. Los diálogos, desde mi punto de vista, deben ser específicos, con un propósito bien definido y con actores que sean vitales en la decisión en las decisiones que se vayan a tomar con respecto a un tema X, cual sea el tema. Yo creo que en este caso hay muchos temas y hay mucha gente. Uno diría, bueno, pero la sociedad es grandísima. Estamos hablando de un país de alrededor de 10 millones de habitantes. Si hay 100, o si hay 75, o si hay 50, eso no es mucha gente con relación a la población. Pero el punto está en que no es en relación con la población, sino es en relación con lo que es prácticamente posible. Mientras más personas hay, más difícil es el llegar a acuerdos concretos. Entonces, a mí la idea del diálogo siempre me parece bien. Es importante que distintos segmentos de la sociedad, sea de la sociedad política o de la sociedad civil, participen, se escuchen sus opiniones, se tomen en cuenta. Eventualmente el gobierno tendrá que tomar algunas medidas y el Ejecutivo, y otras el Congreso, donde lo que hay es representación partidaria. Pero tener una discusión y oír distintos sectores siempre es muy importante. Pero en este caso de este diálogo creo que hay muchos temas, todos planteados al mismo tiempo. Es distinto si, por ejemplo, se dice, bueno, este diálogo está convocado para discutir la reforma tal. Se discute, se soluciona, se buscan las medidas, se toman las medidas, etc. Y después, bueno, ahora tenemos que discutir tal cosa. Puede decirse, bueno, pero es que todos los problemas están ahí al mismo tiempo. Bueno, siempre todos los problemas están ahí al mismo tiempo. Entonces, quienes tienen capacidad de discutir, por ejemplo, una reforma de la seguridad ciudadana, no necesariamente son las mismas personas que discuten la reforma fiscal o que discuten la reforma de la ley de hidrocarburos. O sea, se necesitan capacidades diferentes para poder llegar a decisiones. No estamos hablando de convocar a la gente para hablar, porque si estamos convocando a la gente para hablar, bueno, pues ya eso es otra cosa. Hablar puede cualquiera. Podemos hacerlo en un parque y la gente va a acudir a expresar sus opiniones. Pero se supone que se convoca un diálogo para decidir políticas públicas. Es decir, medidas que va a tomar el gobierno o leyes que va a decidir el Congreso, que a su vez llevan a políticas públicas. Entonces, si de eso es que estamos hablando, yo pienso que los convocados a un diálogo deben ser
especializados en el tema concreto que se va a discutir. Cuando digo especializado no estoy hablando de que solo 2 grupos vayan, no, pueden ser representantes de 5 o 6 diferentes grupos, pero el punto central es este. Los que van a discutir una reforma fiscal, los que están en mayor conocimiento y los que van a ser impactados, porque todo el mundo va a ser impactado por todo, todos vamos a ser impactados por una reforma fiscal, todos vamos a ser impactados por una reforma en los planes de seguridad ciudadana, todos vamos a ser impactados por reforma en el sistema eléctrico, o sea, todos vamos a ser impactados, pero un diálogo a ese nivel tiene que ser entre personas con experiencia en el tema y con capacidad de tomar decisiones. Y entonces ahí viene la especialización. Que los partidos políticos tienen en sus manos las decisiones en el Congreso, sí es verdad. Ellos deben tener sus técnicos también, que los oriente, pero además el Congreso debe hacer vistas públicas de cualquier cosa que sea tema legislativo. Y en las vistas públicas deben ir los diferentes sectores que se sienten afectados por las medidas o posibles medidas a expresar sus opiniones. Yo pienso que con 12, 13, 14, 15, no sé a cuánto, porque ahora todo se tira para allá. O sea, si yo escuchaba al presidente en una entrevista. En este momento hay 14 temas. En una entrevista que se le hizo al presidente en su viaje a Nueva York, le preguntaron del 30% de las AFP y él dijo, bueno, eso que vaya al diálogo nacional. Entonces, o sea, todo lo que se discute, todo lo que se plantee va al diálogo, porque la lista va a seguir aumentando. Entonces, bueno, entonces el diálogo no va a poder humanamente encontrar la forma de tomar decisiones, porque agregándole temas y agregándole gente, porque más grupos van a decir que los lleven a participar en el diálogo. Falta la iglesia, por ejemplo. Entonces, mientras más grupos entran y mientras más temas entran, aquello se va a convertir en algo inmanejable. Entonces, se extendería, por lo que usted menciona, tendría para lograrse sustancia, para lograrse provechos. ¿Habría que extenderlo en el tiempo, bastante tiempo? ¿O habría, en caso contrario, que festinar los temas? No, lo que hay que hacer es especializar los diálogos. O sea, ¿cuáles son los temas centrales en que el gobierno tiene que ir convocando porque necesita convocar para tomar determinadas decisiones? Pero es que ahora los participantes, parte de ellos, se quejan precisamente de que los insumos, los datos concretos, por ejemplo, hubo una participación al final de la última reunión de Guillermo Moreno, y él decía, ahora estoy desconcertado más que en la primera ocasión, porque el gobierno no me ha traído una agenda concreta, específica, que es lo que estamos tratando, o sea, corroborando lo que usted menciona. Entonces, si no se está haciendo eso, yo también entonces empiezo a estar mirando para los lados. ¿Qué va a suceder? No solamente una agenda, el gobierno tiene que llevar su propuesta, porque el gobierno es quien tiene el personal para elaborar la propuesta. El pueblo dominicano le paga a los funcionarios públicos para que elaboren las propuestas. Por ejemplo, si van a hacer una reforma fiscal, bueno, lleven unas propuestas, tal cosa, tal cosa, tal cosa, y en el debate ahí va a decir el sector tal, no, esto no nos parece adecuado, el sector tal va a decir, mire, no extiendan la base del ITEVI, el otro va a decir, aumenten o no aumenten el % que ya está establecido en el ITEVI, el otro va a decir, quiten subsidios a sectores empresariales, etcétera. Cada quien va a ir con sus opiniones. Al final el gobierno va a tener que tomar las decisiones. Entonces, ¿el diálogo no ha empezado, a mi modo de ver? No, el diálogo lo que ha sido son encuentros sociales hasta ahora. O sea, lo que hay ahí son encuentros sociales fabulosos, los políticos después de una campaña, después de tanta tensión, que se saluden, que hablen, que se rían. Todo eso es bueno para la estabilidad política del país.
pero hasta ahora más bien han sido encuentros sociales. Para que eso funcione como un diálogo que lleve a propuestas concretas y decisiones concretas, el gobierno tiene que llevar planes específicos. Esta es mi propuesta de reforma. Vamos, la circulan, la leen los que participan y comienza un debate. Y no se pueden hacer 12, ni 13, ni 14 al mismo tiempo, porque no es posible tener toda esa gente opinando de todo por cuánto tiempo. Entonces no se va a hacer ninguna reforma, o va a haber un supuesto diálogo y el gobierno va a ir tomando decisiones por su lado. Yo no sé lo que va a pasar. Mire, doctora Espinal, escuchándola muy bien, con mucha atención lo que usted acaba de decir, se me ocurre la idea, la impresión, y usted me va a contestar no un sí o no cerrado, sino comentado. ¿No cree usted que el gobierno busca ganar tiempo sobre la situación en algunos momentos muy tensa con el tema de los sometimientos por corrupción, por acá y por acá? Porque el gobierno tiene muchos temas, pero no tiene agenda, como usted lo acaba de decir. ¿Usted no cree que el gobierno lo que está es ganando tiempo para moligerar un poquito el ambiente, distender la situación y gana tiempo sobre otro aspecto de las ejecuciones del gobierno, que la gente espera? Mientras te doy el tema del diálogo, tenemos problemas graves de narcotráfico, de sobreexistencia de la vida de la gente, de temas relacionados incluso con el tema de la sociedad en términos, digamos que de delincuencia, de una delincuencia grave en la República Dominicana. Sí, yo escribí un artículo después de la primera reunión del diálogo, en donde yo planteaba eso: el gobierno busca ganar tiempo. ¿Por qué? Porque cuando el presidente Abinader pronunció su discurso del primer año, inmediatamente la oposición reaccionó con críticas fuertes. Reaccionó el PLD, reaccionó Leonel, reaccionó Guillermo Moreno. Incluso Leonel y Guillermo, que fueron aliados parcialmente en las elecciones, reaccionaron con críticas fuertes. Entonces, el diálogo ha sido una decisión hábil del gobierno para entrar toda la oposición al diálogo, a la negociación, a la conversación, digamos, de los temas. Fíjense que cuando eso se produjo, inmediatamente después que salen todas estas críticas, se aplacan las críticas, porque ahora hay este medio. Entonces, el gobierno gana tiempo, indiscutiblemente, convocando a un diálogo. Yo no diría que es porque no tiene planes. Yo creo que el gobierno tiene sus ideas de lo que va a hacer. Lo que sucede es que ahora mismo hay muchas expectativas en la sociedad dominicana. O sea, es como si estábamos llenos de problemas y de repente aquí se va a resolver todo más o menos rápidamente. Aquí hay muchísimos problemas que no se van a resolver ni hoy, ni mañana, ni el mes que viene, ni en 2 años, ni en 4. Porque son problemas inherentes al subdesarrollo, por ejemplo. Aquí hay problemas, serios problemas de desigualdad. Aquí hay serios problemas de bajos salarios. Todo eso se traduce en exclusión, en delincuencia. Aquí hay serios problemas en la educación que no se van a resolver ni este año, ni el que viene, ni el siguiente. Entonces, ¿Y hasta cuándo podrá el gobierno mantener ese pedacito de chocolate a la oposición, meterla en un vagón del metro y bueno, estamos todos, como usted decía, todos estamos comiendo, discutiendo? ¿Hasta cuándo? Porque realmente... Ni el gobierno sabe eso. O sea, nadie sabe eso hasta cuándo. Pero yo creo que va a durar un tiempo. No, yo lo digo, doctor Espinal, lo digo por la presión social que hay sobre temas muy tangenciales en la sociedad. Lo que pasa es que ahora mismo, o sea, hay expectativas, pero aquí ahora mismo no hay una fuerte presión social. O sea, no sé cuál tú ves. Yo no veo una presión social tan fuerte en este momento.
yo no la veo. O sea, yo creo que están las presiones normales en una sociedad donde un grupo pide A, un grupo pide B, el otro grupo pide C y así. Y van a seguir, eso es normal en cualquier sociedad. Pero la sociedad dominicana no está en este momento en una situación donde hay una presión tan fuerte sobre el gobierno de ningún grupo social. El problema que enfrenta el gobierno es de otra naturaleza. El problema que enfrenta el gobierno es que estamos todavía en una pandemia. La pandemia ha significado un bajón económico, aunque ha habido otros factores que han ayudado a hacer la carga más ligera, digamos, porque los dominicanos en el exterior han recibido ingresos extras por programas sociales de ayudas en Estados Unidos, por ejemplo, y han enviado muchas remesas. Eso ha ayudado al presupuesto familiar de mucha gente en el país. Las zonas francas, porque en Estados Unidos se ha ido recuperando el comercio, las zonas francas han podido exportar más. Además hay un flujo, hay lo que llaman en inglés un nearshoring, o sea, hay empresas que están viniendo de Estados Unidos, por ejemplo, que exportan a Estados Unidos, que están buscando lugares más cercanos a Estados Unidos, que estaban quizás en China o en lugares más distantes, y la pandemia está haciendo repensar dónde se ubican, más cerca de los mercados hacia donde exportan, y Estados Unidos es un gran mercado de exportación. Entonces, hay factores que han ayudado a la sociedad dominicana a llevar la pandemia sin mayores catástrofes. Además de que el virus en la República Dominicana no ha sido tan devastador, y yo creo que ahí no me toca a mí, le toca a los médicos, a los biólogos, bioquímicos, estudiar si es condiciones inmunológicas de esta región o si es climático, o sea, ¿por qué el efecto en muertes no ha sido tan grande como ha sido en países con sistemas de salud mucho más desarrollados que la República Dominicana, como es Europa y como es Estados Unidos, donde ha sido devastador en términos del número de muertes? Pero algo ha habido, y no solamente en la República Dominicana, en Haití no ha habido cientos y cientos de muertos por la pandemia. Tampoco. Y tiene un sistema colapsado de salud. Exactamente, y no tiene un servicio de salud para nada adecuado. Entonces, hemos tenido esa suerte. No es que la pandemia no ha hecho estragos, claro que ha hecho, porque aquí se tuvo que cerrar el país, no se sabía qué era lo que había que hacer, el mundo entero estaba adivinando a ver qué hacía. Entonces, hay problemas que son efectos de la pandemia, que quedan, de desempleo, de empobrecimiento, que hay que enfrentar, o sea, hay que levantarse, digamos, de ahí. Hay problemas que tienen que ver con déficit fiscal, es decir, las demandas de gastos del gobierno sobrepasan la capacidad de recaudación o lo que recauda el gobierno, y eso es un problema que ya viene desde antes, por eso se recurre al endeudamiento. ¿Hasta cuándo puede el país seguir endeudándose sin que se le obligue a aumentar los impuestos? Y son preguntas que están ahí planteadas. Mire, me gustaría descifrar algo con usted. Menciona reiteradamente expectativas. Hay muchas expectativas, tenemos expectativas, correcto, cierto. Sin embargo, al mismo tiempo, usted señala que hay problemas que no se van a resolver hoy ni mañana. Menciona la educación, menciona la seguridad, la insalubridad, la misma salud. O sea, son situaciones tangibles, reales. Entonces, viene mi interrogante. El presidente acaba de decir que el país cambió. Entonces, ¿cómo usted interpreta, traduce eso? Menciona las expectativas, menciona la infinidad de situaciones a resolver en el futuro. Sin embargo, nuestro presidente indica que el país cambió. Bueno, esa es una palabrita grande.
porque contribuye a llenar expectativas en términos discursivos. O sea, cuando tú le dices a la gente el país cambió, tú estás enviando una señal discursiva que tiende a apoyar la expectativa de la gente y que la gente puede asumir hasta cierto punto. Decir, sí, el país cambió, se están llevando la gente presa que están acusadas de corrupción o la cuestión esta del narco, etc. Ahora, si la gente comienza a evaluar qué cambió en la educación, qué cambió en la salud, qué cambió en las viviendas, qué cambió en el transporte, el gobierno solo tiene un año. No es que nadie le pueda exigir que haya cambiado, porque así como el gobierno dice el país cambió, y me parece una exageración, también sería una exageración que el país hubiese cambiado. Entonces no es posible que el país ha cambiado en un año, y en un año de pandemia mucho menos. Entonces yo creo que si el gobierno enfatiza mucho la idea de que el país cambió, se le puede presentar un problema posteriormente, cuando la gente comience a ver, pero el tráfico es igualito o peor porque cada día agregan más carros en la calle, o la educación está peor porque cuando vuelvan a tomar una prueba PISA, no sabemos en qué lugar va a quedar la República Dominicana, y así sucesivamente. Entonces yo creo que los discursos exagerados, si bien tienen objetivos políticos, ni el gobierno debería decir que el país cambió, porque no ha cambiado en términos de sus problemas. Y tampoco puede la oposición o quien se ubique en la oposición esperar que el país haya cambiado o demandar que el país haya cambiado, porque no puede cambiar el país en un año. ¿Qué cambió aquí? El partido que gobierna. Eso sí cambió. Eso es un cambio específico, tangible. ¿Y la percepción? Al llegar un gobierno nuevo, la gente deposita su confianza, porque para ganar unas elecciones, la gente deposita su confianza siempre. En el 2004, cuando llegó el PLD, la gente apostó al PLD y esa era la esperanza en medio de la crisis económica que se le presentó al gobierno de Hipólito Mejía. Entonces, la gente en ese momento de cambio, digamos, vio positivamente y vio con esperanzas al PLD. Ahora, 16 años después, un largo gobierno del PLD, la sociedad ya con un PLD desgastado deposita su esperanza en el PRM. Y qué bueno, porque la democracia necesita que la gente renueve sus esperanzas. Cuando la sociedad, cuando la ciudadanía no renueva sus esperanzas en ninguna de las alternativas políticas que hay, el sistema partidario colapsa y ese es el espacio, ese es el terreno fértil para que surjan propuestas fuera del sistema de partidos, individuos, personas que se proclaman salvadores del país y que la gente entonces confía en ellos como esos que vienen de fuera. Para un sistema de democracia electoral es muy importante que dentro del sistema de partidos existan alternativas en los cuales las personas, una mayoría, por ejemplo, confíe. Es muy positivo que la gente confíe en el gobierno. Perfecto, fabuloso. Ahora, para que el gobierno se afirme en el poder, tiene que comenzar a hacer cambios. ¿Van esos cambios a cambiar la sociedad dominicana en términos de sus problemas en un año? No. ¿En 2 años? No. Eso es gradual. Entonces, por eso decía, si el gobierno dice el país cambió, está exagerando. Y si la oposición dice, ya debieron haber cambiado si ustedes prometieron cambio, o si dicen que cambiamos, también es exagerado, porque no es posible. Correcto. Mire, hablando de cambios, vamos a hacer un cambio, pero de cambio para comerciales, y al regreso continuaremos otros temas interesantes
con Rosario Espinal, que nos visita en esta noche en la hora 22. En breve retornamos. Bien, continuamos conversando con Rosario Espinal. Señora Espinal, se ha iniciado un proceso que ha sido denominado, un proceso judicial, que ha sido denominado operativo, Operación Falcón. Ya conocemos bastante por los medios de comunicación qué ha sucedido. Cerca de 30 personas esperan medidas de coerción. La Suprema inmediatamente dio la aprobación para que pudiese ser extraditado una de las personas detenidas. El presidente firmó decreto, ya está en Puerto Rico, es lo que se tiene entendido, que fue a Puerto Rico, que lo trasladaron. En fin, está bastante, el desarrollo de ese proceso está bastante ágil. Operación Falcón podría pensarse que es el inicio del saneamiento de los partidos políticos, porque hay mencionados varios legisladores y los partidos políticos es que presentan estos legisladores en sus boletas. ¿Empieza a sanearse, piensa usted, con este precedente, esa parte? Bueno, como ustedes saben, cada 2 o 3, 4 años, la DEA, Estados Unidos, es decir, hace una operación de este tipo. O sea, hay que recordar que Quirino, que Figueroa Agosto, que César el Abusador, ahora la Operación Falcón. Esto no es nuevo en lo absoluto. Cada varios años se produce una operación de captura de este tipo. Digamos, la novedad en este caso es que hay legisladores y funcionarios envueltos. Y no es un caso, o sea, no es una persona, son varios que ya están identificados según la información disponible. Entonces, esa, digamos, novedad, puede ser que existieran antes también igualmente financiados o lo que fuera, pero esta es la primera ocasión en donde hay un grupo de políticos y legisladores que son identificados y que supuestamente van a ser procesados por esta acusación. Con lo cual queda develado que ese sector ha penetrado, porque ya no es una suposición, ya es que parece hay evidencias concretas, porque no lo hubiesen acusado si no hubiese evidencias. Entonces ya hay evidencias, o sea, ya hay evidencias de que el narcodinero ha penetrado los partidos y afecta las campañas. Entonces, como hay tanto dinero en ese negocio, y como hay tanto dinero, digamos, para tirar, porque, por ejemplo, un empresario que se faja a trabajar y que le va bien y que gana mucho dinero, le da a los políticos, pero le da con más cautela, porque se fajó y desarrolló sus empresas. Aquí hay mucho dinero que flota. Entonces, si ese dinero impacta en las campañas, es con el objetivo de que sus intereses sean protegidos. No hay forma de que exista el narcotráfico en un país sin la complicidad de militares, número uno, o sea, militares, policías y funcionarios. No hay ningún país del mundo. Funcionarios del tren gubernamental y de los poderes legislativos, del poder legislativo. Bueno, de hecho, antes de llegar al legislativo, generalmente es el apoyo militar, policial y de funcionarios, de aduanas o lo que fuera. Pero digamos que el poder legislativo es el último al que el narco intenta penetrar, porque es un poco más complejo ir a elecciones, sacar caras, es mucho más fácil hacerlo de manera secreta. Entonces, por eso van a funcionarios que no son electos.
Pero no hay ningún país del mundo que tenga un narcotráfico en su territorio donde no haya algún nivel de complicidad, porque si no se lo llevaran presos. Cierto. Si no, no funcionara. Entonces, eso es, o sea, como que eso es entendible, que para que exista el negocio ilegal de lo que sea, y si no fuera droga, fuera, por ejemplo, si el alcohol estuviese prohibido, como una vez en otros países donde se prohibía la venta del alcohol, entonces era ilegal y se necesitaba la complicidad. Porque el Estado tiene el control del territorio, y el Estado es civil, militar, policial. O sea, el Estado tiene control del territorio. Entonces, si tiene control del territorio, sabe lo que está pasando, controla las costas, controla los aeropuertos, controla donde hay alguna pista de aterrizaje. O sea, el Estado tiene el control monopólico del territorio de un país, cual sea. Tiene la información. Y además la supervisión. O sea, solo el Estado puede estar sobrevolando aviones para ver en el territorio dominicano donde hay algún tipo de movimiento con aviones o con barcos o con yolas o con lo que sea. Sí, pero usted mire, no puede, yo no puedo. Claro. O sea, el Estado sí puede. Pero entonces ocurre lo siguiente. ¿No cree usted que los políticos dominicanos se hacen de la vista gorda? Porque en un pueblo, en una ciudad, en cualquier lugar, la gente sabe quién mueve el dinero. Y si usted llega a una casa de un candidato y hay 2 helicópteros, hay 5 carros Porsche, hay Ferrari, hay de todo, los empresarios dominicanos, la mayoría, que como usted decía, su dinero le pesa y ha trabajado mucho, no invierten su dinero en cosas así, en artículos de esa naturaleza, de lujo, de mucha abundancia. ¿Y qué pasa con los partidos políticos? Pasa con los partidos políticos porque todo el mundo sabe que fulano es una persona que trae su dinero por barriles y entonces nadie dice nada. Y parece ser que la sociedad la acepta porque se habla de los políticos, pero no se habla tampoco de la parte empresarial, de la parte bancaria, porque ¿dónde llega todo ese dinero? ¿Qué hacen los políticos dominicanos? Bueno, yo creo que la sociedad dominicana se ha hecho de la vista gorda, no solo los políticos, los empresarios, la gente de clase media, los pobres. O sea, si tú eres de una familia de escasos recursos y de repente tu hijo aparece que está prosperando y nadie sabe claramente en qué es que, porque no puso una ferretería que se conozca, que comenzó desde abajo y subió y de repente tiene dinero, esa familia se hace de la vista gorda. ¿Por qué? Porque le está entrando dinero. Entonces hay mucha gente que se ha hecho de la vista gorda. Entonces, eso es lo que se justifica, lo puedo entender como ciudadano, de que en este momento tenga la DEA que aparecerse para poder concretar y darle seguimiento a personas que hace años estaban en esa situación. Sí, porque a ellos les interesa, porque a Estados Unidos les interesa tener cierto control del flujo. Entonces, por eso ellos hacen estos operativos cada 2, 3, 4 años. Ellos quieren tener conocimiento y cuando ellos apresan un grupo, eso le van a contar más o menos cómo es que está funcionando el negocio en un país. Ellos no lo van a acabar, porque no es que ellos lo van a acabar. Ellos simplemente lo que quieren es conocimiento de cómo andan las cosas. Se aplacan un poco y luego vuelven y salen como los ratones, las cucarachas, que tú usas algún tipo de control y después ellos andan por ahí y reaparecen. Todo negocio ilegal va a generar eso, todo negocio ilegal. Mientras la droga sea un negocio ilegal y haya demanda para su uso, eso va a pasar. Y mientras menos controles haya en un país, más grande va a ser el problema. Los partidos en las elecciones necesitan mucho dinero porque las campañas se han hecho muy costosas. Lamentablemente se han hecho muy costosas. Por ejemplo, para un senador 10 millones, 20 millones, 50 millones, dependiendo de la provincia. Eso es demasiado dinero. Esa persona no se gana eso en los 4 años. Le voy a dar un detalle. Legislador. Entonces, ¿de dónde lo va a sacar todo ese dinero para ser candidato? Aquí hay que tomar medidas fuertes para bajar el costo de las campañas políticas. Si aquí no se baja el costo de las campañas políticas, los candidatos van a recurrir al dinero sucio
para hacer sus campañas. Y fíjense que esto no es una cuestión solo de los partidos como instituciones, es que cada candidato, y son muchos, cada candidato anda por su cuenta buscando dinero. Cada candidato a senador, cada candidato a diputado, cada candidato a alcalde, a regidor, a director de distrito municipal, a vocal, todos esos candidatos. El voto preferencial estimula la entrada de dinero a los partidos, porque ya no son los partidos que dirigen, usted lo acaba de decir, cada candidato hace su campaña. Mire, el voto, sin fiscalización ninguna. El voto preferencial no es el culpable del narcotráfico, pero el voto preferencial aumenta el costo de las campañas, porque cada candidato tiene que competir incluso contra el propio de su partido. Si nosotros tres estamos en la lista de diputados del partido X, yo tengo que competir con ustedes tienen que competir conmigo y ustedes entre ustedes para ver cuál saca más votos, porque quien saca más votos es quien tiene mayor probabilidad de salir diputado. Pero entonces hay una infiltración del dinero sucio. ¿Por qué? Porque el que tenga más dinero es el que se va a colocar. Bueno, es que el dinero es no es el único, pero el dinero es un factor clave en una campaña. No es el único, porque no puedo decir que es el único, pero es un factor clave en una campaña electoral. Una persona con mucho más dinero que la otra, entonces va a tener mayor posibilidad de armar su campaña, de dar dinero en un país con un alto nivel de clientelismo que no lo va a acabar nadie, ni hoy, ni mañana, ni pasado, porque si tú tienes una población que está dispuesta porque no tenga dinero, o porque no tenga el suficiente que quiere, o porque ya se aprendió a sentar en los barrios para que les regalen para ir a votar y si no, no vota, entonces tú vas a tener que buscar mucho dinero para tu campaña y para el día de las elecciones. A propósito de eso que usted explica ahora, ¿cuál es la característica del electorado dominicano a grandes rasgos? Porque menciona clientelismo, pero clientelismo ¿para quién? ¿De quién? ¿Por qué? Bueno, la sociedad dominicana, ahora mismo, bueno, y desde hace un tiempecito, es una sociedad diversa. Hace 50, 60 años la sociedad dominicana tenía una pequeñita élite urbana y tenía una gran población rural. Eso no es así ya. La sociedad dominicana de hoy en día tiene una clase media grande, y dentro de su clase media tiene estratos. O sea, tiene un estrato de clase media alta, tiene un estrato de clase media estable, digamos, no llega a los niveles de clase media alta, pero es una clase media estable. Tiene segmentos de clase media baja, vulnerables, que vuelan en una crisis económica y se empobrecen repentinamente, y ese sector hay que mirarlo en esta crisis de la pandemia. Y luego tiene sectores empobrecidos. O sea que la sociedad dominicana de hoy es compleja en términos sociales. El clientelismo opera de manera diferente según las clases sociales. Mientras más alto es el nivel económico de un segmento social, más sofisticado tiene que ser el clientelismo. ¿Cómo se da? Bueno, te dan quizás... ustedes compiten para que le den una concesión de tal cosa o una obra de construcción y quizás tú eres el que conoce al que lo va a dar y tienes el contacto y te vas a beneficiar a través de eso en vez de él. Por ejemplo, esa es una forma de clientelismo que se usa mucho para los sectores más altos. O el empleo en el sector público. Si ustedes ven, el Estado tiene mucho más gente de la que necesita para operar a todos los niveles. Miren cuántos asesores nombra el presidente, el de antes y el de ahora, los de antes y el de ahora. Cantidad de gente, asesora de esto, asesora de aquello, asesora de no sé qué. Nadie necesita eso, porque si hay un ministro o ministra de tal cosa, ¿para qué usted necesita un asesor de la misma cosa? O sea, si hay un ministro de turismo, ¿para qué necesitas asesor de turismo? Si hay un ministro de cultura, ¿para qué necesitas asesor de cultura? Etcétera, etcétera. Todo eso es clientelismo. Es una forma de incorporar gente al gobierno. O sea, de, digamos, entrar al tren administrativo, seguidores, adeptos, a gente que lo apoya.
Pero eso se da en todos los niveles de la administración pública, hasta los barrenderos a nivel municipal están en una estructura de ese tipo. Hay más de los que se necesitan, o hay gente a quien se le paga y no está haciendo nada. Eso se daba ayer, antes de ayer, el año pasado, el antepasado y hoy. ¿Por qué? Porque si mucha de esa gente se saca del tren administrativo, entonces va a sufrir el partido que está en el poder. Mire, a pesar de la actitud del presidente de la República respecto al escándalo de narcotráfico en el PRM, hasta la coronilla en el Congreso con muchísimas cosas, y se hablan también de senadores. Y la investigación me imagino que llegará lejos hasta donde Estados Unidos quiera, porque probablemente Estados Unidos trate de cuidar formas y eso. Con algunos aliados, nosotros somos sus aliados. Pero a pesar de todo eso, ¿usted no cree, cómo considera usted la respuesta del propio PRM respecto a un tema tan grave que tiene diputados presos por allá, varios aquí metidos, y además también la misma respuesta de la comunidad política? ¿Cuál ha sido su reacción? ¿Cuál ha sido su impacto? Porque parece ser como que nadie se ha conmovido, independientemente de la acción del presidente, que se entiende y se justifica y está preocupado por ese tema. Bueno, los partidos están ahí tranquilos porque imagino que saben que son culpables del hecho. Entonces, son culpables del hecho. ¿Qué van a hacer? O sea, ahora mismo están más bien callados, o más lo que dicen es caiga quien caiga, a todos se le aplica la justicia, o sea, discurso en ese sentido. Pero hasta ahora no se ha visto ninguna decisión mayor que hayan tomado los partidos. O sea, en el caso del PRM, el PRM se ha salvado porque como recién tiene un año y hay muchas expectativas y llegó el cambio y todo eso, pues la gente como que dice, no, todos, ninguno sirven, tampoco el PRM, solo que la gente piensa, pero esto se va a arreglar. O sea, ¿por qué? Porque la gente apuesta a que las cosas se arreglen. Porque la gente tiene que aferrarse a algo. Por lo menos apuesta al presidente. La gente tiene que aferrarse a algo. Aquí hace mucho que la gente se aferra al presidente. Es como que yo como estudio estos procesos, me sorprendo a veces de que la gente crea que cada momento es nuevo. Y cada momento no es nuevo. Aquí hace mucho que la gente, es más, los voy a llevar un poquito para atrás. Balaguer. En la época de Balaguer, mucha gente creía que nada servía, solo Balaguer. Y él decía que la corrupción se detenía en la puerta de su despacho, y la gente se quedaba conforme con que Balaguer decía, la corrupción se detiene en la puerta de mi despacho. Y la gente, sí, son corruptos, pero creo en Balaguer. Mucha gente, quien creía en Balaguer. Así es. O sea, mucha gente creía en Balaguer y consideraba, es verdad, no sirven, son corruptos, pero se detiene en la puerta del despacho de Balaguer y yo confío en Balaguer. Eso era lo que hacía mucha gente. Y así sucesivamente, cada presidente desarrolla en sus inicios o en su primer periodo, y es bueno que ocurra, porque si no, se desplomara todo. Entonces es bueno que la gente confíe, pero el fenómeno que hay en la República Dominicana de confiar en el presidente y pensar que todo lo demás no sirve, viene desde antes. Cuando Danilo Medina registraba altos niveles de aprobación en su primer gobierno, era igualito. O sea, a mí el ejemplo de la maleta de Abinader subiendo su maleta en el avión se me pareció al charquito que brincaba Danilo. O sea, el charquito y la maletica y no sé qué. Son recursos, lo que yo he llamado recursos populistas, que buscan enviarle una señal a la gente de que tú estás con ellos, de que tú eres cercano a ellos, y los presidentes utilizan eso. A principio de su gestión les resulta muy efectivo. En la medida que avanza la gestión, tienen que combinarlo con políticas públicas para que eso se sostenga, porque si no se combina con políticas públicas, entonces ya el simbolismo se va perdiendo, el efecto del simbolismo se va perdiendo. Bien, vamos a hacer una pausa breve para retornar con Rosario Espinal en la hora 22.
Bien, llegamos a la parte final de este conversatorio, señora Espinal. Me gustaría conocer de usted la opinión acerca de la fuerza del pueblo. ¿Es la fuerza del pueblo todavía incógnita con miras hacia 2024 o puede estar dentro de los partidos que tengan posibilidades de triunfo para esa fecha? La fuerza del pueblo tiene a Leonel Fernández a la cabeza, un expresidente, 3 veces presidente, un político con gran formación, y esa es la fortaleza de la fuerza del pueblo. Fuera de Leonel Fernández, la fuerza del pueblo es un proyecto de partido a construirse. Entonces, hay que esperar a ver si ese partido se construye, si se desarrolla, pero fundamentalmente es eso, o sea, es una organización formada recientemente, pero que tiene como cabeza a una figura totalmente conocida, hiperconocida en el país, que ha sido presidente, y eso pues le da una fuerza más allá de lo que es el partido propiamente, porque como partido no tiene fuerza, es muy nuevo, o sea, no tiene una historia en la vida política dominicana. Entonces esa es la realidad de la fuerza del pueblo. Como fuerza del pueblo, como partido, es pequeño y es un proyecto a construirse. Pero tiene a Leonel Fernández en la cabeza. Ya. En cuanto al Partido de la Liberación Dominicana, ¿se recompone? ¿Hay posibilidades de que se recomponga y que pueda reconquistar, enamorar, conquistar nueva vez su electorado que en esta ocasión, 2020, no le acompañó? El PLD tiene un gran desafío, que es reestructurarse, pero además encontrar mecanismos democráticos de elección de candidaturas que no lleven a rupturas futuras. Ese problema está pendiente en la democracia dominicana, porque el sistema político dominicano es sumamente personalista y al final las rupturas están a la orden del día. Miren el Partido Reformista, nunca pudo reestructurarse, nunca. Miren el PRD, se dividió. El único que quedaba sin dividirse era el PLD y se dividió. Y todo por luchas personalistas, caudillistas. Entonces, el desafío que tiene el PLD ahora es cómo lograr hacer unas primarias, además de su reestructuración ya de secretarías y todo eso, pero cómo hacer unas primarias que sean confiables, pero además que quien pierda las respete. Yeah. Porque si quien pierde se fue, como con frecuencia ocurre en el país, yo perdí, me hicieron trampa y me fui. Entonces va a enfrentar un problema. ¿Por qué? Porque el PLD ahora mismo no tiene un candidato. ¿Por qué? Porque, bueno, Danilo Medina no está habilitado constitucionalmente. Y qué bueno, porque así el PLD está obligado a buscar mecanismos democráticos. El Partido Reformista fracasó, el PRD fracasó, el PRM, ya veremos, porque es la primera vez que llega al poder como PRM. A propósito de PRM es bastante, lo suficientemente sólido para tener buenas perspectivas para 2024, o en lugar de PRM habría que contar y mencionar Luis Abinader. No, ¿en qué sentido? No entendí. En el sentido de que la fortaleza de la organización no sea necesariamente el PRM, si es suficientemente sólido, o si se cuenta, en este caso, con Luis Abinader. Con que Luis Abinader es lo fuerte, claro, y no el partido. Y no el partido, correcto. Ya. El PRM como estructura partidaria, es verdad, no es lo suficientemente fuerte, viene de una división del año 2013-14 del PRD, logró una cierta reestructuración. Y el hecho de que Hipólito Mejía era una persona ya de más edad, ayudó a que la gente en el PRM apostara a una candidatura
más joven y más nueva, y eso es lo que permite que Abinader, digamos, venza a Hipólito Mejía. Entonces, no puede establecerse una diferenciación entre una figura y un partido en un momento electoral. O sea, Luis Abinader es vital para la fortaleza electoral del PRM, indiscutiblemente, indiscutiblemente. Pero él solo no lo logra, ni ninguna persona sola lo logra. O sea, tiene que haber un caminar, digamos, en los próximos 2 años, en donde se mantenga fuerte la figura del presidente, es decir, con aprobación, pero a la vez eso se traduzca en fortaleza del partido. Entonces, el PRM tiene que trabajar eso, tiene un riesgo de que todas sus cabezas, digamos, se fueron al gobierno y el gobierno consume mucha energía. No tiene una estructura de dirección tan clara, evidente, como por ejemplo la tenía el PLD con su comité político cuando estaba en el poder. Entonces, el PRM tiene un camino que recorrer y tiene el riesgo de que como casi todos se han ido al gobierno, pues no le presten la suficiente atención al partido. Pero indiscutiblemente la figura de la candidatura presidencial juega un papel muy importante, sobre todo porque ya el sistema de partidos dominicanos viene agotándose. O sea, no es nuevo, eso tiene, yo les mencionaba ahorita, el reformismo se fue a pique, el PRD se fue a pique, el PRM sale del PRD, el PLD se dividió. O sea, el sistema de partido está muy debilitado en este momento. Entonces, las figuras son muy importantes. En el caso del PRM, la figura de Abinader, sin lugar a dudas, es muy importante. En el caso del PLD, por eso es que ellos tienen que apostar a reforzar su organización en este momento, en eso es que tienen que concentrarse, y luego salir a flote de unas primarias, cual sea la candidatura que gane. Los demás tendrían que aceptar el resultado para que el PLD se consolide. Si no es así, entonces el PLD podría sufrir otra división. Hay gente, y yo escucho esto mucho en estos tiempos, que dicen, bueno, ya se sabe, Abinader va a ser candidato al PRM, Leonel va a ser candidato a la Fuerza del Pueblo y el PLD no tiene candidato, y lo ven como algo negativo. Desde el punto de vista democrático, no es necesariamente negativo, porque en algún partido es bueno que surjan caras nuevas. Ustedes ven, por ejemplo, en Estados Unidos, los presidentes tienen derecho a reelegirse y casi nadie los desafía, les dejan el camino abierto. Pero el partido que esté en la oposición presenta 17, 15, 13, 12 candidatos que se van enfrentando en un proceso de primaria y nadie sabe hasta muy tarde quién va a ser el candidato de la oposición. Bien. Rosario Espinal, agradabilísima visita que nos ha hecho aquí a la hora 22, por lo cual nos sentimos bastante satisfechos de que hayamos tenido este conversatorio. No tenemos más tiempo y será quizás hasta una próxima ocasión si usted lo dispone así, porque de parte nuestra las puertas están abiertas. Muchas gracias. Bien, señores, hasta mañana, Dios mediante, en la hora 22.